Bueno, empezamos. ¿Qué ocurre cuando las reglas que se crearon originalmente para proteger a la sociedad terminan convirtiéndose eh, en un muro de hormigón? Un muro que bloquea la ayuda más básica además. Exacto, que bloquea la ayuda más urgente. Es un dilema universal. Yo creo que cualquiera que haya tenido que lidiar con la burocracia en un momento de crisis, pues entenderá esa sensación de impotencia tremenda. Totalmente. Es una frustración que todos hemos sentido alguna vez. Pues un saludo enorme a toda la audiencia que nos acompaña en esta nueva inmersión. Hoy tenemos una misión bastante ambiciosa. Vamos a diseccionar precisamente esa tensión, el choque frontal entre el formalismo y la necesidad humana apremiante. Un tema que tiene tela desde luego. Muchísima. Y para ello vamos a explorar a fondo un ensayo titulado Reflexión sanando en Shabbat. Es un texto del autor Juan Manuel Flores Hein. Y, a ver, lo fascinante de este ensayo es cómo entrelaza una noticia política muy reciente sobre gestión de ayuda humanitaria. Ayuda internacional, ¿sí? Eso es, ayuda humanitaria internacional, con textos bíblicos milenarios, específicamente de los evangelios de Marcos y Mateo. Es que es brutal comprobar que un debate jurídico y moral de hace 2000 años parece literalmente calcado a los titulares que leemos hoy en día. Sí, parece mentira, pero ahí está. Así que el objetivo de nuestro análisis profundo de hoy es desentrañar por qué las grandes estructuras a menudo se aferran tanto a sus manuales operativos que, oye, parece que olvidan la razón misma de su existencia. Vale, pero antes de entrar en materia, y precisamente porque el texto base arranca con una noticia gubernamental bastante contemporánea, creo que es vital establecer las reglas de juego para quienes nos escuchan hoy. Claro, me parece indispensable. Adelante. A ver, en este espacio el enfoque es estrictamente analítico. No tomamos posiciones políticas de ningún tipo. Durante esta exploración vamos a exponer los argumentos oficiales de la institución estatal implicada con total neutralidad. Eso es. Y de la misma forma, analizaremos la crítica del periodista y del autor del ensayo. Nuestro único propósito aquí es desgranar las ideas, la filosofía y, digamos, la psicología detrás de las decisiones institucionales que plantea el texto. Exactamente. No respaldamos ninguna ideología. Se trata puramente de comprender el comportamiento humano frente a los protocolos en tiempos de crisis. Una aclaración más que necesaria para abordar el tema con el rigor que merece. Vale, pues vamos a desglosar el detonante de toda esta reflexión. La chispa es una situación muy concreta que ocurrió en Colombia. Sí, una situación de emergencia por desastres naturales. Efectivamente. Resulta que el Departamento de Estado de los Estados Unidos notifica el envío de alimentos y kits de saneamiento para las familias damnificadas por una emergencia en el departamento de Córdoba. Una ayuda internacional directa. Eso es. Pero frente a esta oferta, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, que es la UNGRD, responde que no. Un no rotundo. Un no que sorprende a muchos, claro. Argumentan que no se ha elevado un llamado internacional formal. El director de la entidad, el señor Carrillo, sostiene esta negativa en 3 pilares. Y creo que merece la pena analizarlos fríamente para entender la lógica del Estado. Es fundamental detenerse en esos pilares, sí, porque, no son simples excusas. Son la estructura ósea de cualquier maquinaria institucional. Ningún Estado opera en el vacío. Claro, tienen sus normas. Pues el primer argumento que pone sobre la mesa el director es la soberanía. Afirma que la cooperación internacional tiene que integrarse bajo las reglas y estándares institucionales del país receptor. Lo cual, desde el punto de vista del derecho internacional, es un procedimiento estándar. Exacto. El segundo pilar es lo que ellos llaman capacidad nacional suficiente. Según la versión oficial, el Estado cuenta con la capacidad técnica y operativa para responder. Y aquí aportan una métrica muy concreta. El volumen de ayuda. Sí. Dicen que ya se han entregado más de 220 toneladas de asistencia nacional. Con ese dato en la mano, afirman categóricamente que el sistema está funcionando. Claro, los números respaldan su gestión interna. Eso es. Y el tercer punto es el cumplimiento estricto del protocolo. La norma dicta que solo se pide ayuda internacional cuando los recursos propios están completamente desbordados. Un escenario que, según su lectura técnica, en ese preciso momento no se había dado. Lo interesante aquí es diseccionar esa mentalidad organizativa. Desde la óptica de la administración pública, aferrarse a esos 3 pilares no es un acto de insensibilidad premeditada.
Es una medida de supervivencia institucional. ¿A qué te refieres exactamente con supervivencia institucional? Pues a que las grandes burocracias adoran las métricas. Esas 220 toneladas se convierten en la prueba irrefutable de que el engranaje gira. El protocolo está diseñado para evitar el caos logístico, claro, pero también para legitimar a la propia institución. Ya entiendo. Para que el sistema funciona, lo hace basándose en los indicadores de éxito que ella misma ha redactado. Claro, evalúan su propio examen. Pero a ver, me voy a poner un momento de abogada del diablo. Entiendo perfectamente la necesidad de orden. Si ante una emergencia cualquier organismo acepta ayuda internacional saltándose los cauces oficiales, el riesgo de descoordinación es brutal, ¿no? Sí, sí. El riesgo de duplicar esfuerzos o de que la ayuda acabe en el mercado negro es real. Exacto. Podría generarse un caos donde la ayuda no llegue a quien la necesita por pura anarquía logística. Entonces, ¿cómo concilia el autor del ensayo esta necesidad evidente de orden del Estado con la urgencia que hay en el terreno? Es que ahí radica el corazón de todo este debate. El problema surge cuando la fricción entre el mapa, que es el protocolo, y el territorio, que es la gente sufriendo, se vuelve insostenible. Según mis coordenadas, todo está en orden. Pero en el territorio hay familias sin agua potable, en ese momento. Claro, la realidad desborda al papel. Exacto. El autor no niega la utilidad del orden. Lo que señala es el peligro de esa autopreservación institucional que comentábamos. Es el momento crítico en el que el sistema prioriza su propia validación y el cumplimiento de sus formularios por encima de su misión fundacional. Que en este caso era rescatar y ayudar a esas personas. Precisamente. Madre mía. Y ese choque es exactamente lo que detona la frustración que el autor del ensayo escucha en la radio. Él cuenta que estaba escuchando una entrevista donde un periodista confrontaba al director de la UNGRD por este mismo tema. Un periodista que por lo que relata el ensayo estaba bastante indignado. Visiblemente frustrado, sí. Y cualquiera lo entendería. Al ver a familias damnificadas y saber que hay cajas de ayuda listas para entrar, escuchar que un formulario no se ha rellenado resulta exasperante. Es la disonancia cognitiva entre la urgencia vital y la pausa burocrática. Total. Y en pleno directo el periodista le lanza una frase demoledora al director. Le dice que las normas se crearon pensando en las víctimas y que es inconcebible que un formalismo cierre la puerta a la ayuda humanitaria. Es una interpelación brillante. Y lo es porque ataca directamente a la filosofía del derecho. ¿En qué sentido? En que el periodista no está pidiendo que se elimine la ley. Está exigiendo que se recuerde el espíritu con el que fue redactada. Está denunciando que la herramienta ha cobrado más importancia que la obra que debía construir. Fíjate qué potente. La herramienta por encima de la obra. Y aquí es donde el ensayo da un salto analítico fascinante. Al escuchar a este periodista frustrado, el autor tiene una especie de epifanía. Una conexión temporal. Sí, conecta esa queja radiofónica contemporánea con debates jurídicos y morales del siglo I. Traza un paralelismo directísimo entre el periodista y las críticas que los fariseos y maestros de la ley le hacían a Jesús. Es un ejercicio de memoria histórica brutal. Demuestra que la calcificación de las normas y la burocracia ciega no son un invento del Estado moderno. Es un patrón completamente atemporal del comportamiento humano. Totalmente atemporal. Para ilustrarlo, el autor rescata dos escenas muy concretas de los evangelios, de Marcos y Mateo. Nos lleva primero a los sembrados de trigo. Es sábado, el Shabbat, el día sagrado de descanso. Un día intocable en la ley judía. Exacto. Tienes a unos individuos, los discípulos, satisfaciendo una necesidad biológica básica. Arrancan unas espigas de trigo para comer porque tienen hambre mientras caminan. Y de repente los fariseos saltan a la yugular. ¿Pero no les preguntan por qué tienen hambre? No, no. Su acusación es estrictamente técnica. Les dicen que por qué hacen lo que está prohibido en sábado. Y para apreciar la magnitud de este choque, hay que entender qué era el Shabbat originalmente. Cuéntanos porque el ensayo hace hincapié en eso. Cuando se instituye el día de descanso, era una ley laboral y social revolucionaria, yo diría que hasta hermosa. En la antigüedad garantizaba que todo el mundo, desde el trabajador hasta el esclavo o el animal de carga, tuviera derecho a parar y descansar. Era una medida de protección brutal para la época. Sí, era una norma diseñada para proteger la dignidad humana y el bienestar. Sin embargo, con el paso de los siglos, los eruditos y los maestros de la ley empezaron a codificar esa protección. La envolvieron en cientos de microprohibiciones asfixiantes. Claro.
el afán de regularlo todo hasta el absurdo. Algo muy de burocracia también. Exactamente. Se llegó al extremo de que arrancar una espiga con la mano se tipificó jurídicamente como el acto de cosechar, y frotarla para sacar el grano se catalogó como trillar. Madre mía, qué barbaridad. Así es, un acto minúsculo de supervivencia se procesa a través de la maquinaria legal y sale con la etiqueta de delito grave. La necesidad de la persona desaparece por completo, solo queda la infracción técnica del protocolo. Es tremendo ver cómo el propósito original se pervierte de esa manera tan procedimental. Pero el ensayo señala que la segunda situación que relata el texto bíblico escala a un nivel muchísimo más oscuro. Sí, ahí la cosa se pone tensa. Nos trasladamos a la sinagoga en el capítulo 12 de Mateo. Allí hay un hombre con una mano deforme y los fariseos, conociendo ya el perfil de Jesús, deciden usar la ley como una trampa premeditada. Una encerrona legal en toda regla. Total. Le lanzan la pregunta técnica. Le dicen que si permite la ley sanar en el día de descanso. Fíjate en la perversidad profunda de la pregunta. No hay ni un ápice de interés por el sufrimiento del hombre con la mano deforme. Ninguno. Es invisible para ellos. Él es solo un peón, un caso de estudio práctico para poner a prueba la rigidez del sistema. Lo que quieren es un motivo formal para levantar un acta de acusación. Ahí le has dado. Querían el sello en el documento de infracción. El relato cuenta que el hombre extiende la mano y queda curado. Pero el detalle que subraya el autor del ensayo y que de verdad te deja helada es la reacción burocrática posterior. La junta directiva que montan. Exacto. Al constatar que se había vulnerado el protocolo de no trabajar en Shabbat, los fariseos no experimentan asombro ni alegría por la salud de este hombre. Su respuesta inmediata es convocar una reunión formal para tramar cómo asesinar a Jesús. Es la paradoja llevada a su extremo más macabro. Una ley que nació del deseo puro de bienestar y descanso se transforma en un arma de opresión tan afilada que justifique en la mente de sus custodios la planificación de un asesinato. Es fortísimo. El autor del ensayo introduce aquí una metáfora durísima. Habla de lo que ocurre cuando se tiene un corazón duro como la piedra donde fue escrita la ley. Qué frase más gráfica, de verdad. Corazón de piedra. Lo es. Explica que en ese nivel de rigidez, el formalismo extremo convence a las personas de que están actuando en derecho, que están protegiendo al sistema y el orden social, cuando en realidad, al ignorar el sufrimiento palpable por salvar el papeleo, están obrando pura maldad. Es la ceguera total ante la empatía. Seguir institucional absoluta. Ese concepto de creer que actúas en derecho mientras obras maldad me parece el núcleo de todo esto. Y por eso el ensayo nos dirige al clímax del argumento citando el Evangelio de Marcos. El capítulo 2. Sí. El autor expone dos traducciones diferentes para que no quede ninguna duda de la intención del texto original. Según la nueva versión internacional, dice, el sábado se hizo para el ser humano y no el ser humano para el sábado. Una declaración de principios total. Y la nueva traducción viviente lo mastica aún más. Dice, el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. Es una inversión absoluta de la jerarquía. Subordina todo el andamiaje institucional a la necesidad humana. Vuelve a poner en el centro al que sufre, al que tiene hambre o al que necesita ayuda tras un desastre natural. Exacto. Y relega el manual de procedimientos al lugar que le corresponde, una simple herramienta de servicio. Y aquí es donde se cierra el círculo de manera magistral con la noticia de la UNRCD en Colombia. El paralelismo que traza el autor es milimétrico. Como dos gotas de agua. De la misma manera que el Shabbat se hizo para el ser humano, las normas, soberanías y protocolos modernos se diseñaron para el bienestar de las víctimas. Ese, y solo ese, es su propósito fundacional. No tienen otro motivo de ser. Claro. El autor sostiene que el enfoque debe estar sí o sí en ayudar al necesitado. Llenar un formulario para declarar la superación de capacidades nacionales no puede tener más peso específico que la sed o el hambre de las familias afectadas esa misma tarde. Y para consolidar esta tesis de que el espíritu de la acción pesa muchísimo más que la letra de la norma, el ensayo aporta una capa analítica adicional interesantísima. Cuéntanos. Hace referencia a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 5. Allí se describe lo que el texto denomina el fruto del espíritu. Sí, da una lista de atributos muy concretos. Exacto. Enumera cualidades como amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Pero lo que rescata el autor con una agudeza brillante es la conclusión de esa lista, cuando Pablo exclama que no existen leyes contra esas cosas.
Claro, porque es imposible legislar en contra de la empatía pura. Exacto. Lo que plantea de fondo es que la bondad activa y genuina hacia el prójimo nunca puede violar el verdadero espíritu de una ley que se ajusta. Tiene todo el sentido del mundo. Si una norma castiga el acto de sanar a alguien o de darle de comer a un damnificado, entonces es la aplicación de la norma la que está profundamente corrompida, no la acción humanitaria. Es un argumento jurídico y filosófico aplastante contra el formalismo ciego. Es fascinante. Pero, a ver, el ensayo no se conforma con dejar una moraleja inspiradora y ya está. Lanza un dardo final profundísimo hacia esos custodios de la ley. Un análisis psicológico casi. Sí, el autor confiesa un cambio de percepción propio. Dice que antes de esta reflexión solía pensar que los fariseos y maestros de la ley actuaban así simplemente porque eran muy meticulosos, muy cuidadosos con la norma. Como los buenos burócratas. Claro. Pero al analizar todo esto, llega a una conclusión muchísimo más cruda sobre la psicología del que aplica la norma. Una disección impecable de la soberbia institucional, la llamaría yo. Eso es. El autor deduce que en el fondo a esa élite no le importaba realmente ni Dios ni el bienestar de su comunidad. Lo que estaban atesorando era su propio conocimiento. Su parcela de poder. Exacto. Protegían su estatus, su ego, su autoridad exclusiva para interpretar la regla. Estaban tan absorbidos por el control de su territorio que literalmente no tenían espacio interno para ver más allá de sí mismos. Y trasladar ese perfil psicológico al presente es un ejercicio que da verdadero vértigo. Ya te digo. De nuevo manteniendo una imparcialidad total sobre el caso concreto del gobierno colombiano, que nos sirvió de punto de partida la reflexión, nos obliga a mirar a las burocracias en general, ya sean estatales, corporativas o incluso internacionales. Es aplicable a cualquier gran corporación. Sí. Cuando quienes custodian los protocolos se identifican de manera tan absoluta con la norma, la autopreservación del sistema se convierte en el fin supremo. A esa élite burocrática moderna quizá no le preocupe si el agua llega hoy o dentro de una semana, siempre y cuando el sello en el documento sea el correcto y sus métricas de control permanezcan inalteradas. ¿Es escalofriante visto así? El sistema funciona no porque alivie el dólar real de la gente, sino porque justifica la existencia y los sueldos del propio sistema. Es una radiografía durísima de cómo las instituciones pueden desconectarse por completo de la realidad. Bueno, creo que hemos hecho un recorrido verdaderamente exhaustivo hoy. Desde luego que sí. Hemos partido de unas cajas de alimentos bloqueadas por un debate de soberanía en Córdoba y hemos acabado diseccionando el ego, la empatía y la instrumentalización de la ley en las sinagogas del siglo I. Todo está conectado al final. Si tuviéramos que condensar todo esto, la gran lección del ensayo de Juan Manuel Flórez Jaines es la necesidad urgente de recordar el por qué hacemos las cosas. Tanto en la gestión de desastres modernos como en las tradiciones milenarias, el origen de cualquier norma es la protección del ser humano. Ese es el faro que no se puede perder de vista. Exacto. El texto invita a quienes nos escuchan a una introspección muy seria. En el trabajo diario, en las oficinas, en cualquier ámbito de responsabilidad, la pregunta es clara. ¿Se está perdiendo de vista el sufrimiento de la persona real por la pura obsesión de cumplir el manual al pie de la letra? Es una alerta para evitar que nuestro sentido de la justicia se convierta en ese corazón de piedra del que hablábamos. Así es. Es un recordatorio vital de que la empatía debe ser siempre el motor y nunca un obstáculo. Y basándome en toda esta tensión entre el protocolo rígido y la necesidad humana, me gustaría dejar sobre la mesa un concepto adicional para que la audiencia le dé una vuelta. Ah, genial. Me encantan estos giros finales. Te escuchamos. Hoy hemos hablado de burócratas y de fariseos, humanos al fin y al cabo. Personas con egos, inseguridades y miedos. Pero ¿qué ocurre cuando conectamos esta obsesión por el cumplimiento de las métricas con el auge de los sistemas automatizados y la inteligencia artificial en la administración pública? Ostras, eso es un melón importante. Fíjate, si ya es difícil convencer a un director o a un funcionario de carne y hueso de que flexibilice una norma apelando a la empatía, imaginemos un futuro muy cercano donde la gestión de crisis esté delegada a algoritmos. Algoritmos programados para cumplir protocolos de forma literal. Exactamente, de forma literal y sin ningún margen para interpretar el espíritu de la ley. ¿No nos arriesgamos a crear la burocracia farisea definitiva? Madre mía. Un sistema que sea perfectamente ordenado, incorruptible, pero estructural y matemáticamente incapaz de sentir compasión. Me dejas sin palabras. Ese escenario plantea un nivel de frialdad burocrática que asusta bastante, la verdad, y que sin duda da para muchísimos debates en el futuro cercano.
La eficiencia matemática frente a la necesidad de la flexibilidad humana. Totalmente. Es un pensamiento brutal para cerrar. Y es la prueba definitiva de que siempre hay capas más profundas que descubrir cuando sometemos las noticias o los textos antiguos a un verdadero escrutinio. Siempre hay que rascar un poco más. Exacto. Pues muchísimas gracias a toda la audiencia por acompañarnos en esta inmersión tan intensa. Ha sido un placer. El placer es mío. Gracias a todos. Nos escuchamos en la próxima exploración. Hasta pronto.